Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al siguiente capítulo de Dragon Age de Veilguard. Bueno, continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, que habíamos conseguido la daga de lirio y a Hardin le habían asignado un nuevo poder. Así que nada, vamos a continuar con la aventura. También deciros que no os olvidéis dejar un like, suscribiros y activar la campanita, la verdad es que se agradecería un montón. De verdad, también quería dar las gracias a todos por estar al otro lado de la pantalla, por todo el apoyo que estoy recibiendo estos días, de verdad, muchísimas gracias a todos. Os estoy eternamente agradecido. Y nada, vamos a explorar un poco esta zonita de por aquí, que no la habíamos explorado bien a fondo. Por ahí abajo se puede bajar. Mira, tenemos un taller ahí. Vamos a inspeccionar porque aquí estaban los distintos dormitorios de cada personaje. ¿Ves? Aquí está Nif. Ahí está Hardin. Pero veo que por aquí hay algo extraño. ¿Qué es esto? Que mira, aquí tenemos un cofrecillo. Exigencias divinas. El yermo solar ha sido destruido. Se ha acabado la tortura favorita del Garán. Hemos rescatado demasiados agentes con las mentes calcinadas por ese recuerdo del sol enfurecido. Aquí hay una moraleja. El yelmo no se creó para atormentar, pero los Evanuris no son como nosotros. Las cavilaciones de un dios tienen voluntad y exigencias propias. Los recuerdos penetran en sus iconos y los transmutan, así como el fuego engendra fuego. Para nuestro señor lobo, que pone tanto de sí mismo en sus creaciones, ¿qué exigencias conllevan estas? El corazón de una rebelión debe permanecer oculto, pero la luz de la divinidad es incontenible. Debemos darnos prisa. Un pensamiento persiste, aunque nos salve. Me he ido. Aunque nos salve. ¿Qué nos transmiten? Me he ido, tío. ¿Qué nos transmite eso? Reflexiones de Siran, quien renunció a Daertal. Vale. Aquí tenemos otro. Para acceder al pasadizo de la biblioteca, 3 parejas han de verse cara a cara. Usa las palancas para girar la estatua en cualquier dirección. 3 parejas. ¡Ah! Allí hay otra estatua. Vale. Entiendo. Entiendo. Perfecto. Esto es el comedor, que todavía está vacío. 3 estatuas. Vale, hemos visto que allí había una mujer. Y hay un cofre. Así que vamos a ir hacia allá. Aquí hay un cofre. Hay cofres escondidos por todos los lados, Abrir. Taller. Tenemos un taller aquí. ¡Wow! Duramen. Supongo que esto está todavía sin acabar. Lista de mudanza, muy importante no olvidar. 6 mudas de ropa, 2, 3, 4 barras de sintonización. Colección de novelas de The Winter. Colección de especias picantes, 14 frascos. Colección de especias enanas, 8 frascos. Colección de especias humanas, 2 frascos. Sartenes grandes, extra grandes, juego de ollas. Bueno, odre de agua, agua, quizás, sábanas limpias, jabón corporal, jabón suelo, jabón ropa, almohada blandita, para la espalda, almohada dura para lateral, diario para trabajar, diario personal, diario extra para trabajar, diario extra para personal, plumas al menos 3, tinta y haya de peluche pequeña. Nota, Irelin se ha ofrecido a ayudarme con la mudanza, no sé por qué, posiblemente se siga sintiendo mal por la ruptura. Vale. De momento no tenemos... ¿Hemos cogido este cofre? Sí, señor. Vale, vamos aquí a la estatua. Tenemos aquí una estatua que supongo que tendrá que estar mirando hacia el hombrecillo aquel. Perfecto. Debe de haber 2 más. O sea, 2 parejas más. Vale, ¿y dónde están las otras 2 estatuas? ¿Dónde están las otras 2, tío? Anda, mira, aquí tenemos una. ¿Ves? Eso nos pasa por no investigar. Una. Creo que por allí. Allí está la otra. Aquí está la otra.
Aquí está la otra. Vale, pero antes de ir allí, no sé si por aquí... No sé si habrá algo más. Mira, tenemos un diálogo con Hardin. Toldar, it's a tunnel. Veilguard, velos atretum. But velos atretum is nothing like Isatunal. Isatunal. I remember. After you touched the dagger, the prayer, the proclamation, Isatunal. What exactly are you proclaiming? They don't remember. No one remembers. We don't even know what we lost. Uy. Podemos mantener un poco de... Vamos a ver qué pasa. You're not hearing a word I'm saying, are you? Uh-huh. You know you're adorable, right? Sure, whatever you think is best. What? What's happened? I said you're adorable. You're poking fun at me. Nunca. I would never poke fun. I respect you too much. Is that so? 100%. So, what's Isatunal? Isatunal is an affirmation, a statement of existence, of being. Del ser humano, I del am ser here. en general. But no, not I. I is singular, but it isn't. We either. We is multiple, but also separate. What? Isatunal is the eternal hymn that encompasses all time, all spaces. I am, we are, this and that, here, there, now, and forever. What's important is that you're happy. Happy? Happy's not it. Whole. Right, maybe. I'm certain Isatunal describes how we, the dwarves, once were. But none of the books say anything about it. None of the histories are right. If we forgot something so important, what else did we forget? I don't know. I'm sorry. I don't Gracias por expect dejar you que me to have desahogue, the por answer. cierto. Thanks for letting me babble, by the way. Anytime. That's what I'm here for. Hardin lo aprueba. Vale, o sea que puedes mantener como relaciones más íntimas, entre comillas, con distintos personajes. Vale, no sé si me he dejado algo por ahí, a ver. Pues como hay tantos huecos y tantos recovecos para poder explorar, míralo. Mira, 18 de oro me había dejado. O algo, es algo. Vale, mira, ¿dónde están las otras dos? Vale, ya sé dónde está la pieza que nos falta. Vale, entonces esta iba. Mira, aquí hay otro tesoro, tío. Mineral. Entonces tú vas allí. That's the second. One more to go. Y queda una, que son estas dos. Perfecto. Jarrón barnizado, cristal perfecto. Vale. 1, 2 y 1 y 2. Okay. That did something. Vale, vamos hacia abajo. Y a ver quién se nos abre. ¡Ay, se nos abre esto! ¿Un ala secreta o qué? What the fuck. Salón de música. Onda, mira, una sala con un tesoro. Cristal perfecto, 500 de oro. Recuerdos de un dueto, nueva entrada del códice. A ver qué tenemos. La partitura que se ha dejado junto a este instrumento parece ser un dueto.
Incluyen otras escritas por una mano experta. Las anotaciones vienen acompañadas de las impresiones claramente emocionales, práctica diligente con un ojo implacable ante los errores. El libro de un logro privado, lejos de malentendidos bien intencionados y adoración irreflexiva. Una alegría tácita en el centro de ecos perfectos y crecientes. Finalmente aflora un querido recuerdo, miradas sonrientes y cómplices que se cruzan en un crescendo. Un momento compartido de entendimiento. Ver y ser visto completamente. Las impresiones desaparecen. Perfecto. Vale. Qué guapo. Vale, y aquí arriba tenemos la otra sala, que es la de la misión. Encuentra un lugar para contactar con solas. Vale, supongo que hay que ir por aquí. Wait, Darren wasn't there before. I don't think. Cámara de meditación, wow, qué guapo. That makes sense. Better place to... Sobre la vida en el faro. Este antiguo diario está lleno de minuciosas runas de fuego del velo. Aunque está codificado, Gearlo ofrece esbozos de unos recuerdos prestados. Hay refugiados temerosos que son conducidos al faro a través de los eluvians. Salen de la enfermería y las bibliotecas como soldados, espías y eruditos. Los jardineros plantan hierbas ya extintas que crecen, se cosechan y se marchitan en un abrir y cerrar de ojos. De una ventana sale un olor intenso a destilación medicinal y en un vial gotea veneno para el enemigo. Las discusiones de un concilio de guerra continúan hasta bien entrada en la noche. Se cantan libremente canciones prohibidas, con letras obscenas que sustituyen los nombres de los Evanuris. Finalmente, una conversación acalorada se perfila en el cristal con ágiles sombras que se proyectan tras él. La discusión acaba sin palabras, pero con una impresión inconfundible. Tú los has invocado, así que tú les darás de comer. Perfecto. Vale, esta se supone que será mi habitación. Desempacar. Colocar el espejo para fitarse de Barrick. Barrick and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look at it, kid. Siempre te mostrará la cara de un héroe capaz de terminar el trabajo. Examinar las opciones con la identidad de género. Elegir una determinará la conversación. Intento estar a la altura. I don't know if I see a hero's face, but it's a face that's seen a lot. Got a few new scars, some that show up in a mirror. But Varric believed in me then, and he will. Como ahora puedo hacerlo, perfecto. Vamos a colocar esto. Cadenas rotas. Que supongo que esto es cuando se liberó o los liberó. Supongo que fue lo justo, era impulsivo y hice lo correcto. Supongo que fue lo justo. I'm never going to apologize for freeing slaves. But I hope the Shadow Dragons got through the backlash safely. Vale, tenemos aquí otro recuerdo. Juego de ajedrez. The peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me nobles think of ruling like a game of chess, that each move determined what mark humanity will leave on the world. Me dijo que para la nobleza gobernar es como una partida de ajedrez y que cada jugada determina qué marca dejará la humanidad en el mundo. A los dioses les dará igual. Le gusta viajar como a mí, no pega nada. Supongo que es esto, a los dioses les dará igual. If we don't stop fighting each other and focus on the real problems, it'll be the gods leaving their mark, not us. Noras, efectivamente. ¿Qué me queda por colocar? Por aquí me queda esto. Pero sí que es. My final training project as an apprentice. I spent months finding the precise balance of energy flows to make the enchantment permanent. Me llevó meses hallar el equilibrio exacto entre flujos de energía para que el encantamiento fuera permanente. Qué tiempos aquellos. Fue difícil, pero mereció la pena. Fue difícil, pero mereció la pena. Knows this thing still works, seeing how many times I messed up the magic and broke something. Yeah, but I got there eventually.
Right. That's better. Now, how do I connect to Solus? Just sleep or relaxing? Maybe if I clear my mind. Qué bonito, tío. Meditamos. Y nos ponemos en contacto con Solas. A ver qué nos cuenta un poco. A ver qué nos cuenta. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. Did I overstate the danger? Solo recuerdo qué era lo que te preocupaba. Fíjate si tiene lo que tú decidas, luego los personajes te lo recuerdan. ¿Jugado mal el peligro? Pues no, no has jugado mal el peligro. No, it appears to be just about as bad as you said. How unfortunate for you. I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. Si deseas que comparta contigo, de saber por qué eres la persona adecuada para ponerte al mando. No lo soy, pero estoy aquí. Someone has to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only Pero soy la única que hay. So your call to action is that any attempt is better than none? I met Varric when he asked the Shadow Dragons for help with freeing an old friend from Venatori slavers. The Shadow Dragons had a safe plan that wasn't going to work. So you and Varric led an armed rebellion and dealt a devastating blow to the Venatori. How'd you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the blight. La ruina. What exists in this world is a bare fragment of its power. Y lo The segundo, rest is imprisoned devotos. until they release it. ¿Por qué corromper el mundo y más de lo que vemos no escapó? ¿Cómo vamos a detenerlos? ¿O podemos detenerlos? ¿Podemos detenerlos? But we can stop them from freeing the Blight, right? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first. What's the second? Followers. Devotos. They call themselves gods. What Claro, is todo it Dios, that worships todo the Dios symbol of requiere un devoto. You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted murderous monsters. Agreed. Algernon and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Algernon and Gillenane. Gracias. Thank you. I'll go poke at the cruel and the corrupt, and we'll see what we find. The Veravas, the lighthouse eluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes, I suppose we will. And when you speak with Varric, please Que me arrepiento de lo que pasó. regret what happened. Vale, pues no sé si ir a hablar con Barry y contárselo. Podría ser una opción, ¿no? Supongo. Habla con Barry, ¿ves? Ropero, has conseguido nuevos aspectos para tu equipo. Puedes modificar las apariencias en el ropero de tu habitación. Ok.
¿Qué tengo yo aquí? Entrar en el modo de decoración. Ah, vale. Cambiar decoración. Ah. Vale, o sea que puedo decorar mi habitación como a mí me venga en gana, vale. ¿Qué tengo en el ropero? Si no tendré nada. No tengo nada en el ropero, tío. Un nuevo aspecto. Vale. No me interesa de momento. Habla con Barrick. Vale, pues vamos a hablar con Barrick. Que no sé si estará por aquí. Barrick. Amigo. Amigo. Esto es para... Vale, eso es un espejo de ahí. Vale. Barrick. Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. No puedo sustituirte. I can't do what you do. I've barely been holding it together in the short time you've been out. You don't need to do what I do. You just need to get it done. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? You risked your neck to bring down an entire slavery ring. Pretty much by yourself. I had help. Sure. I got winded about 5 minutes in. You did most of the work. Ticked off a bunch of Minratha's big shots, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. Vamos a hablar de lo que ha dicho Solas, ¿no? There is something. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Necesitamos su ayuda. It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. Bueno, supongo que luego hablamos. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. Un segundo, gente. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right?
Pues nada, gente, lo siento mucho por este mini descanso. Es que me han llamado por teléfono y tenía que cogerlo. Así que nada, vamos a hablar con Nev, a ver qué nos dice. Vamos a tener una charlita con Nev, a ver qué nos cuenta. Y habrá que ir a ver a Velara también para ver el espejo, a ver si lo ha arreglado, no lo ha arreglado, o a ver qué planes hay. Vamos a hablar con Nev. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here, but you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlethan. Valara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the demon of Virantium. ¿No será un problema? Working with a feared mage killer doesn't bother you? As long as he doesn't have a contract out on us, we're fine. Qué intriga. Well, I'm sold. Now we charm the crows. Fingers crossed. The demon got his nickname taking out Demonios se ganó ese nombre para acabar con magos de sangre y venatoria. The reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the crows would know. I can set a meeting with their bosses. Buen trabajo, Nev. This is great. Thanks, Nev. It's what I'm here for. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Es And lógico. who fights the worst of it? The shadow dragons. Good idea. Resist the gods with our own resistance group. If the gods enter the empire, our contacts back home might get something. Nuestro trabajo Yes, with anterior. the shadow dragons, and this is the first time we've worked together. Directly. I gather information for the shadows. You might have used one of my leads. And I've heard of you. I bet everyone heard about the Nessus job. You were right to avoid Minrathous after. More than one Magister wanted your head. It was good work, though. And we've got more ahead. Nuestro trabajo es ayudar. Root out evil magic, help the helpless. That's what we signed up for. And what a deal we made. So we talked to the crows in Antiva and the shadow dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Vale, pues vamos a ir a ver cómo van las cosas. Vale. Genial. Ve a Trevisto a Ciudad Portuaria. Vale. Reúnete con Velara en el eluvian. Pues vamos al eluvian. A ver, se conoce que podemos tener varias misiones. Puntos 0. Hardin tiene 2. Vale, vamos a coger las habilidades de Hardin. Esto que es trituración, físico. Técnica disparo sísmico, físico. Vale, vamos a poner disparo sísmico. Daño contra salud alta, 25%. Y desgaste, 50%. Bien. Desgaste. Hace que el objetivo esté más cerca del estado de aturdimiento, el cual permite realizar una ejecución. Perfecto. Y hemos dicho que deberíamos poner este. Disparo sísmico. Disparo sísmico. Trituración. Vale, vamos a ver si Nif tiene algún punto. Nif no tiene ningún punto de momento. Y Velara tampoco. Vale, nosotros tampoco. Supongo, ¿no? Vale, o sí tenemos puntitos. Tenemos uno disponible, bien.
Y lo vamos a poner aquí. Realizar una detonación contra el enemigo toma armas voltaicas. Y luego... un daño contra barreras un 20%. Cebador un 20%. Vale. Vale. Vale, pues vamos a ver a Velara. Aquí hay otra puerta de la que se puede abrir. Y vamos a ver. Almost there. I just have to. Shit. Sorry. Can I help? No, I've got it. Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. Ya está. Arreglado el espejo. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this eluvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Veer of Us. Freedom of ways. I wonder... Quizás Morrigan se ha equivocado. Maybe Morrigan got this one wrong? Or misspoke? Morgan can be a little inscrutable sometimes, but she chooses her words very carefully. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the eluvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Soulless. I wonder if it's the same. Madre mía, cómo está, tío. It is alike, and it is not. Es parecido y diferente. ¿Quién eres? Who are you? And how did you get here? The wolf's fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more sad. Hay que andarse con ojo. We have no idea what or who they are. So let's be careful. We need to be ready for anything. And we still don't know what this eluvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook. And then we can figure out what's going on. Vale, ¿y a quién dejo atrás? Parte 3, el despertar. Notas del amortiguador mágico. Notas iniciales sobre el funcionamiento del amortiguador. El amortiguador quiere una contrarresonancia con el más allá. Por eso es seguro vivir aquí. Todo el mundo sigue de una pieza, que yo sepa. Pero la contrarresonancia del amortiguador está sintonizada específicamente con esta zona del más allá. Su efectividad se reduce a medida que nos alejamos de este lugar. Existe la teoría de que cada mago tiene su propia resonancia. La manera en la que cada uno se relaciona con la magia difiere levemente. Entonces, ¿sería posible sintonizar un amortiguador con la resonancia de una persona e impedir que use magia? Debe ser difícil averiguar la resonancia de alguien en concreto. Haré falta tomar una muestra de su magia. Necesito el tercer volumen de los ensayos completos de Harris. Le preguntaré al profesor si lo tiene. Velara. Vale. Investiga la encrucijada. ¿Quién vamos? Voy a ir con Nif. Sí, voy a ir con ellas dos. De momento, sí. Vamos a ir con ellas dos. De momento. Hasta que tenga un tanque. Hello again. Who are you? A caretaker.
I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. Me vendría bien una guía. Can you help us? I get the feeling this is no place to get lost. The Evenur's hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Perfecto. Pues llegamos a la encrucijada. Adéntrate más en la encrucijada. Isla Esmenara, viaje rápido desbloqueado. Can't travel this way. The gods are trying to slow us down, which means we can do some real good here. Espejos sobre espejos. Este lugar es increíble. Los eluvian normales de June funcionan con fragmentos de lirio gemelos. Uno siempre lleva al otro. Sola se las ingenió para convencer a la encrucijada para que creara eluvian del más allá y anulara a los otros. Su propia rejo la que llevara a cabo nuestra rebelión. Eso sí, mejor no pensar en las historias antiguas en las que una persona acababa atrapada en un bucle de reflejos al poner un espejo frente a otro. Felasan. O sea que también entrabas en bucle. Vale. Pues vamos hacia acá. Yeah, this dog seems sturdy. So, you can ferry us to the other islands? Winds await, dweller. Venga. I'll take that as a yes. The deeper currents. Está chulo, tío. The spirits here were driven out. Refugees now from the gods' minions. I have summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. So we're interlopers too? Ciudad convergente. Derrota a todos los enemigos. Claro, pero es que lo raro es que no sé si puedo. No, no puedo. No, no puedo. Y esto, por aquí nos caemos. Vale, vámonos hacia abajo. Me está molando un montón, tío. 3 de 3, así que de momento no me hace falta. Cuidado, The Fate Turn. That's where they're breaking through. The gods are breaching the fate itself, and just for us. We'll see who ends this. Vale, que venga.
Nice one. Vale. Hostia, han dado una buena tunda, ¿eh? Ven aquí. Done. Vale, sí, pero espérate que necesito. Voy a coger una poti que hay por aquí. No, por aquí no podemos. Vale, pues vamos a coger esto. Aquí tenemos más puntos de... The gods' blight and blood magic has sealed the way. Only their champion may open it. A champion? It dwells on this island. Challenge the champion and claim its essence. This path will open to you. Vale. Por aquí caminos. Aquí hay un... What's this? It looks like an entryway. Laboratorios bajo nuestros pies. Sigue avanzando en el recuerdo. Is that spirit a prisoner? You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillanane's lab. The wolf sent us to El lobo nos pidió que nos infiltrásemos en sus campos de pruebas. La cosa no salió como estaba planeada, pero el lobo ha podido darnos algo de ayuda, una llave. A ver, ¿qué nos dice? Grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient elf. Ah, freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. Blight. Esto que es... Be careful. These are more than just memories. Fight! Se hace mucha pupa el fuego, amigos.
So Gillenane was experimenting with blight and darkspawn. The blight infested her lab. Vale, pero tendré que salir de este recuerdo porque no tengo tiempo, tío. Vale, sí, pero si me vengo por aquí, ¿qué hay? Poder de guardia. Una máscara de teatro Guinalain usada en una pantomima. En la historia ella es el precio y la aceptación del propósito, y el devenir no permite ningún retorno. La traición y la devoción son equivalentes para ella. Vale, supongo que son recuerdos, algún ítem... No sé, bueno. Vamos a intentar escapar de aquí. Wolf, you came for us. Your key was enough. This unnatural corruption demanded my personal attention. It is strong. It has already blocked the escape route I had planned. We will need another way to the surface. No voy a poder, gente. No tengo tiempo, tío. Me tengo que I will ir. destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Solus sounded rattled. The blight really had him scared. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Exactamente. No. Ahí arriba. Es este, tío. ¿Y cómo tiro yo de ahí? Mierda. Time to go. Free! And faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study. Llegamos. Bueno. Sí, mira, toma. I think we broke through to Gillenane's prize specimens. If this is what Darkspawn looked like when Gillenane was experimenting, then... Maybe the darkspawn we've been seeing aren't you. Maybe. Es que para esto sí es mejor fuego, tío. Here, the blessing you denied. Oh, help me! Ah! Damn. Gillenane got her. I'm burning up! Look out! Fuera. Tonto.
No hace nada más que tirar mierdas, tío. Ahí está. Vale, y queda este. Bien. Ah, tenemos un cofre. Tenemos un cofre. Vale, vale. All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I go now to join them. Come on. Be the god she needs. I am so sorry I failed you. This place and the corruption within it Debe ser radical, no puede extenderse. Go. Your work here is done. Me he dejado un cofre. Me he dejado un cofre, gente. Solus destroyed the lab. The blight that was here. And his agent. He was so ready to burn it Estatuilla all, del lobo. friends included. Not much has changed. Canción del velo +1, orbe arcano. Tell us more. Necrotic. Me gusta. Mira, túnica de vigía, común, aspecto. Vale. No sé si he subido de nivel. No tengo ni idea. Habilidades. Sí, hemos subido de nivel. Perfecto. Pues no sé si poner esta. Armería ecléctica. Llevar un yelmo y una armadura de distinto tipo. Perfecto, sí. Ponemos esta. Y luego ya nos venimos aquí. Pasos necesarios. Vale, cebador. Para un enemigo para poder estar una técnica de determinación complementaria. Vale, si lo podemos, bien. Y si no, pues nada, gente. Derrota a la Dalid. Vale, pues creo que voy a hacer un guardadito por aquí, gente. Creo que vamos a hacer un guardadito. ¿Qué? Partida guardados. Así que nada, gente, ¿qué tal si dejamos el capítulo de hoy por aquí? La verdad es que, joder, poquito a poco vamos descubriendo un poco más del lore del juego. Así que nada, lo que os digo siempre, like y favorito si os gustó, denle si no os gustó, dejad en comentarios todo lo que queráis. De verdad, muchísimas gracias a todos por pasar un ratito de vuestro tiempo por aquí por el canal. De verdad, muchísimas gracias y nada, un abrazo, un saludo, que paséis buen día, buena semana y hasta luego. Adiós.